Saludos, hermanos y amigos, que el Señor los bendiga. Lucas capítulo 21, verso 25 en adelante, nos habla de la predicción del día de la venida del Señor. Dice lo siguiente: y habrá señales en el sol, la luna y las estrellas, y sobre la tierra, angustia de las gentes en desesperación por el bramido del mar y el oleaje, desfalleciendo los hombres por el miedo y la expectación de lo que vendrá sobre la tierra habitada, porque las potencias de los cielos serán sacudidas. Y entonces verán al Hijo del Hombre viniendo en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Hace unos días atrás, una de nuestras ovejitas me hacía una consulta. Yo le preguntaba qué temas te gustaría que estudiáramos, y una de las preocupaciones que saltó inmediatamente es: estamos ya en el fin, estamos cerca al fin del tiempo, veo tanta maldad en el mundo. Y hubo ahí una situación emocional que, me motiva un poco a tocar hoy día este tema. Y en cuanto al tema del fin del tiempo, hay varias cosas que podríamos decir. Estamos expectantes de que el fin del tiempo parece estar llegando, y sin embargo tenemos una especie de ya y una especie de todavía no. Y en eso estamos. Hay muchas cosas que muestran que el fin está cerca. Cosas como, por ejemplo, la gran inmoralidad que podemos observar alrededor del mundo. Los desmandes morales están muy publicados, muy evidentes, y esto demuestra que la maldad ha aumentado. O por lo menos que hay también un mayor desenfado entre lo que es malo, como que lo malo es más tolerable. Otra de las cosas que a mí me sorprende sobremanera, y lo noté cuando estuvimos haciendo un estudio acerca del libro de Apocalipsis, cuando hablaba de la destrucción de la tierra, se hablaba de que cuando se tocaran las trompetas celestiales de juicio, algo que sucedería es que la tercera parte de la biosfera sería destruida. Y a mí me sorprende algo, que es la gran cantidad de destrucción que hemos logrado la especie humana en este último siglo sobre la biosfera. Hay varios cálculos estadísticos, diferentes estudios que se han hecho de manera muy profesional y científica, con una serie de estudios de mapas, de cálculos de calor, y la biosfera ha sido degradada en alrededor del 58% de lo que era. Así que hablamos ya de 2/3 de la biosfera que han sido gravemente afectados por la mano del hombre. Por ejemplo, las poblaciones de agua dulce descendieron en un 81% desde los años 70. Las poblaciones de la biosfera, estamos hablando de animales, especies biológicas, aves, etc., 38% las que son de esa superficie terrestre. Y en cuanto a las poblaciones marinas, el 36%, poco más de 1/3 de la población de la biosfera propiamente. Entonces, otra de las cosas que nos muestra que estamos en el fin del tiempo es justamente esa enorme destrucción que el ser humano está haciendo sobre las especies vivas, que a la hora de compararlas con el libro de Apocalipsis, notamos que hay un parecido, y a veces hasta me atrevo a decir que pareciera que estamos rebasando casi las expectativas del libro de Apocalipsis. ¿Y qué decir de las armas? Hoy en día tenemos a dos grandes potencias enfrentadas. Tenemos a China y tenemos a Estados Unidos. Y cuando se estudia el armamento de China, se observa que China está por superar, si no lo superó ya, al armamento de Estados Unidos. Buques de gran capacidad. Pensemos también en el armamento nuclear que existe en el mundo. Hay tanto armamento nuclear que podemos ver que hay una escalada, o por lo menos una especie de guerra fría nuevamente, en la que hay una enorme producción industrial de armamento que podría devastar a la especie humana con gran facilidad. Pienso además en la ferocidad de las catástrofes que estamos experimentando a nivel natural. No es escondido el tema del calentamiento global, y sin embargo vemos cómo
la naturaleza, el bramido del mar, lo que viene a ser la destrucción de los casquetes polares, etcétera. Creo que no es necesario ni siquiera que lo repita. Nos muestran entonces que estamos en una época en la que la magnitud de los eventos parecen hacer evidente este fin del tiempo. Nos encontramos en el fin del tiempo. Cualquiera que pensara en estas cosas diría, efectivamente, la humanidad ha avanzado mucho en esto y hay mucho mal, mucha destrucción, etc. Pero sin embargo también hay otras cosas que a mí me hacen pensar en que todavía no es el fin del tiempo. Cuando pienso en esto, para mí hay dos conceptos muy importantes. El tema de la gran tribulación, que vista desde diferentes ángulos, por lo general, o desde el concepto ecléctico, escatológico que manejo, consideraré que la gran tribulación es una etapa final en la que hay una apostasía, una renuncia grave al evangelio en cuanto al mundo, que también está relacionada con un gobierno mundial a cargo de un anticristo, que es un ser humano desde mi perspectiva, y este gobierno mundial se lanza en una feroz persecución contra la cristiandad también. Entonces, teniendo eso como marco teórico, estamos tratando de responder a esa pregunta: ¿ya es el fin o todavía no? El fin o la venida del Señor Jesucristo vendrá entonces sumadas algunas cosas. Uno, las características en la naturaleza y la destrucción y las señales del cielo, etcétera, son tales que no tienen precedentes, número uno. Y número dos, coincide con este gobierno mundial del anticristo. Entonces, cuando hablo del ya, notamos que hay mucho para decir. Sí, efectivamente estamos muy próximos al fin del tiempo, esto no lo hemos visto antes. No obstante, cuando hablamos del no, entonces podríamos estar pensando si ya estamos en la gran tribulación, si ya hay desatada esta enorme persecución contra la cristiandad a nivel mundial, y si existe este gobierno económico mundial dirigido por el anticristo. Y entonces ahí nos damos cuenta de que no. En 2 Tesalonicenses, capítulo 2, verso 3 al 4, es el apóstol Pablo quien nos dice que hacia el fin del tiempo habrá este hombre de maldad que se opondrá a todo lo que se llama Dios, y nos muestra que después de eso es que vendrá el Señor. Entonces, no va a venir el Señor Jesucristo para establecer el fin del tiempo y la era eterna hasta que primero se haya manifestado esta gran tribulación de la que hablamos y este gobierno mundial. Teniéndolo así en cuenta, entonces definitivamente podríamos decir todavía no. Así que ahora se entiende mejor porque decía, es un ya, parece que ya, y hay todavía algunas circunstancias que nos dicen, parece que todavía no. Luego, entonces nos cabe a nosotros preguntarnos sobre algunas cosas. ¿Cuáles son las recomendaciones prácticas que nosotros debemos tener durante este tiempo, a la espera del fin del tiempo, de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? En medio de estas circunstancias también tan complejas, estamos, como digo, en el 2021 y nos encontramos todavía inmersos en esta pandemia por el COVID-19, la enfermedad de COVID-19. Entonces, ¿qué hacemos mientras tanto? El fin parece inminente, el fin parece que todavía no llega. ¿Y nosotros qué hacer? El Señor Jesucristo, en el mismo capítulo de Lucas, en el capítulo 21 que habíamos estudiado, nos decía en el verso 34 que mirad por vosotros que no os carguéis de glotonería, ni embriaguez, ni de los afanes de este mundo. Ahí veo yo tres ideas importantes. Glotonería, en realidad un libertinaje desenfreno, no tiene que ver solo con el comer, sino inclusive con las apetencias y las pasiones desordenadas del organismo. No os carguéis de esto, mirad por vosotros mismos. Entonces el Señor nos dice cómo es que nosotros debemos estar a la espera de esta llegada del Señor. Y nos enseña entonces que debemos mantener una conducta de temperancia. Esto es, no darnos a los desmandes morales, no darnos a los placeres físicos, no darnos a la búsqueda de lo que el mundo normalmente buscaría, incluido con eso de repente el afán por la riqueza y el desmande. Entonces ahí está la primera indicación, la temperancia, la moderación a la espera del Señor Jesucristo. Es un no dejar de mirar hacia adelante distraído con los placeres temporales. No debemos hacer eso.
hay que mirar adelante y mantenerte la temperancia. Por otro lado, si bien es cierto tenemos un ya, pero aún todavía no, nosotros debemos vivir como si fuera ya. Esto es importante, porque hay también una noción en la doctrina cristiana de la escatología que indica que la venida del Señor será súbita e inesperada. Esto es para el que no está avisado y entendido con las Escrituras, ya que la Escritura sí nos da pistas de más o menos en qué momento podría ser. No nos dice la fecha, pero el Señor mismo nos dice, así como las águilas revolotean en un lugar y uno sabe que ahí está un cadáver, del mismo modo ustedes también administren los tiempos, obsérvenlos, porque por medio de ellos sabréis que el día está por llegar. Así que, en cierto modo, nos tiene advertidos, pero nosotros debemos tener una vida cristiana que exprese este cuidado de nuestra espiritualidad como si el fin fuera ya inminente. Cuida tu vida espiritual como si el Señor fuera a venir ahora mismo. Por otro lado, en cuanto a la angustia, el temor, la ansiedad, hay por lo menos dos cosas que creo que deberíamos tener en cuenta. El creyente que está asustado con el fin del mundo puede serlo por dos cosas. Uno, porque teme a la gran tribulación, o por otro lado, porque teme que él mismo en el juicio sea castigado y llevado al infierno. Entonces, si nuestra conciencia nos está golpeando y nos lleva a tener temor del fin del tiempo, en vez de alegría por la venida de Cristo, creo que hay que hacer un examen y pasar al primer plano, que es no vivir con desmandes, glotonerías y desenfrenos, y vivir cada día como que el Señor está por llegar. Pero por otro lado, el mismo Señor nos da esperanza. En el capítulo de Lucas 21, también nos está indicando, con paciencia ganaréis vuestras almas. Y en ese mismo pasaje nos menciona de que ni un pelo de nuestra cabeza será tocado. Esto no quiere decir que el creyente no pase por la gran tribulación, como estipulan de repente el punto de vista premilenarista, pretribulacionista. Yo soy un firme convencido de que el creyente podría pasar esos tormentos de la persecución cristiana, y he explicado en muchas ocasiones, en otros ámbitos, de que el Señor mismo nos enseñó que teníamos que menospreciar nuestra vida para de alguna manera poder ser dignos de Él. Entonces, hay mucho que demuestra en las Escrituras, aún el mismo libro Apocalipsis que unos utilizan para decir que no pasaremos por la gran tribulación. El mismo libro también muestra que hay persecuciones que enfrentan los cristianos. Así que, más allá de todo esto, lo que creo es que nosotros no debemos estar viviendo angustiados, sino entendiendo que el Señor mismo, a causa de que nosotros permanezcamos en la fe, Él nos llevará a su reino eterno de todos modos. Y esto debe ser un motivo de alivio. Entonces, mirar hacia adelante teniendo bien en cuenta que la llegada del Señor es para la vindicación, para el reconocimiento del creyente fiel. Y en ese sentido, no tenemos por qué estar angustiados, sino expectantes y esperanzados. Y por último, si hay angustia, orar al Señor para que Él nos llene de paz, de valentía, de osadía y podamos perseverar en su camino. Y finalmente, lo que podemos decir es, entonces, en resumen, de las cosas que hemos estado hablando. Me preguntaban entonces, ¿y es el fin ya? Esto es algo que no podemos entonces determinar a ciencia cierta. Sin embargo, parece haber un presente que nos evidencia que estamos en una época distinta, que es muy próxima al fin. Pero por otro lado, que también tenemos que estar a la expectativa, entendiendo que todavía hay algunas cosas que no se han cumplido. Y por último, nosotros tenemos que aprender a perseverar como si el Señor Jesucristo estuviera llegando hoy mismo. Vamos a hacer esas cosas, hermanos. Lo va a hacer usted, amigo, hermana, hermano. Perseverar, vivir una vida íntegra, como que el Señor Jesucristo llega pronto. Dios nos ayude y nos dé la fortaleza para hacerlo así. Que hermanos, que el Señor les bendiga abundantemente. Perseveremos entonces en la fe. Amén. Si consideras que estos temas fortalecen tu vida de fe, entonces apoya esta labor misionera. Suscríbete a nuestro canal, dale clic a la campanita
compártelos también con tus amistades. De esa manera, esta palabra puede llegar hasta los rincones de la tierra.